Bueno, mis queridos amigos, familia del GPS, aquí estamos todos reunidos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Vamos ya a comenzar nuestra escuela sabática del día domingo. Queremos comenzar la semana con todo y es por eso que saludamos a todos los que están en este Zoom. Ariadna, Facundo, Marcelo, a Tito, a Oscar, a Andy, a Brenda, a Emilio, a Kiara, a Jefferson, a Julia, a Tylee y también a Felipe. Y bueno, queremos invitar al crack de cracks, a una persona muy, pero muy, muy genial que está con nosotros, que nos ha acompañado harto y tiene mucho, podemos decir, mucho poder, mucho power, y que nos va a tener la escuela sabática de este día domingo. Es por eso que queremos invitar ahí a Facundo Páez, que está con nosotros. Así que Facundo, el tiempo es tuyo para que tú puedas tomar la escuela sabática el día de hoy. Bueno, gracias Jaime ahí por la presentación. ¿Se me escuchan bien ahí, no? ¿Se escucha bien? Bueno, espero que estén bien, chicos, que estén pasando un lindo domingo. El tema de esta semana, la lección de esta semana se titula Por siglos perpetuos. Estuvimos viendo la semana pasada conceptos básicos del pacto y fuimos viendo distintos tipos de pactos, ¿no? Las características que tenía cada uno y con las personas diferentes con las que Dios hacía esos pactos. La de esta semana se va a enfocar en un personaje muy especial que es Noé, ¿no? Todos conocemos la historia de Noé. ¿Quién no conoce la historia de Noé, no? El arca de Noé. Es una de las historias que más se enseñan, sobre todo cuando somos chicos. Y la lección de este día sábado comenzaba con una ilustración que por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Uno piensa que no tiene nada que ver. Hablaba de las bacterias, ¿no? Todos sabemos lo que es una bacteria, que son microorganismos muy chiquititos que solamente pueden verse por microscopio. Y bueno, y detallaba esta ilustración la manera que tenía de reproducirse, ¿no? Estas bacterias se reproducían de una manera muy rápida por el contexto en el que están, y llegaban a producirse 18 millones de bacterias en menos de 24 horas, ¿no? Una sola bacteria puede producir 18 millones. Y hacía esta ilustración, la lección para llevarnos al tema, por ejemplo, de cómo creció el mal, cómo creció el pecado, cómo se fue desarrollando el pecado una vez que se produjo la caída del hombre, ¿no? Antes del diluvio, ya que estamos hablando de Noé, el libro, por ejemplo, Patriarcas y Profetas, en el capítulo El Diluvio, nos habla un poco cómo era esa generación, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando pensamos en los primeros tiempos nos imaginamos, no sé, cavernícolas, gente ignorante, y ese capítulo nos ilustra que había pasado poco tiempo de que Dios había creado al hombre y todavía el hombre mantenía muchas de las facultades físicas, mentales, las seguía manteniendo, ¿no? Eran hombres de gran inteligencia, de gran intelecto que realizaban grandes obras. Y aún así, aún siendo todavía, teniendo todas esas ventajas, teniendo toda esa capacidad mental, esa capacidad física, esa generación estaba muy manchada por el pecado. Llegó a un punto de que Dios dijo, bueno, basta, y que todo pensamiento de esos hombres era de continuo el mal, ¿no? Imagínense todo pensamiento, ¿no? El hombre, el ser humano que vive 24 horas por día, estamos todo el tiempo pensando, ¿no? Aún cuando estamos trabajando, estamos todo el tiempo pensando. Imagínense todos los pensamientos que salen del corazón son de continuo el mal, ¿no? De hacer el mal a otros, de hacer el mal a mí mismo, todo continuo el mal. Y ahora, para llegar a ese estado, ¿no? De que todo pensamiento sea malo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que se produjo de un día para otro o fue todo un proceso? Esta lección nos va mostrando de cómo es este proceso, ¿no? No es que yo paso de 0 a 100 y listo, ¿no? Ya yendo para el día domingo, a partir de Génesis 3 hasta Génesis 6, donde Dios explica la causa del diluvio, no vamos a leer los versículos porque son un montón,
pero los vamos a ir nombrando, ¿no? Nos va mostrando como una cadena, cómo se van produciendo los pecados, y vamos a ir viendo cómo va yendo como de menos a más, ¿no? Como que va creciendo la maldad en la tierra. Por ejemplo, en Génesis 3 podemos ver cómo se produce la caída, ¿no? Cuando la mujer come del fruto que estaba prohibido. Luego le da a Adán, luego el Señor le pregunta qué hicieron, qué pasó, y ellos se excusan, ¿no? Uno le echa la culpa al otro, Eva le echa la culpa a la serpiente que la engañó. Después vemos la historia de Caín y Abel. Primero cómo la ofrenda que había ofrecido Caín no le había agradado a Dios y este se había enojado. Después nos muestra cómo Caín se enojó contra su hermano, que era justo, y lo mató. Después la historia de Lamec, que toma dos esposas, que es la primera mención, ¿no? Que un hombre toma dos esposas. Y también Lamec declara haber matado a dos hombres, ¿no? A dos hombres que hicieron violencia contra él declara haberlos matado. Y después también más adelante, los hijos de Dios toman por esposa a los hijos de los hombres. Y ahí vemos cómo la maldad, mediante este proceso, vemos cómo a través de los años la maldad de los hombres aumentó tanto que todo pensamiento finalmente era continuo el mal, ¿no? Y también nos llevaba a una ilustración, por ejemplo, de una herida, ¿no? A veces nos cortamos el dedo, nos cortamos una parte del cuerpo, y el cuerpo tiene un mecanismo natural, ¿no? Que se cicatriza y esa herida queda curada, ¿no? Naturalmente. Y hacía una comparación con el pecado, ¿no? Como la diferencia del pecado, que el pecado no es como esa herida que se cura naturalmente, sino más como aquellas bacterias que se reproducen, ¿no? Como de pequeños pensamientos pecaminosos o pequeñas acciones que nosotros consideramos chiquitas, pero que están mal, si nosotros no nos arrepentimos y no vamos al Señor, cómo puede ir creciendo eso y puede ir formando un carácter donde todo pensamiento sea el mal, ¿no? Y bueno, sabemos que tarde o temprano, así como pasó con el diluvio, un día Dios va a terminar con este pecado, ¿no? Dios odia al pecado, ama al pecador, pero odia al pecado. Y el pecado tiene fecha de vencimiento. Con estos poquitos versículos, con estos 3 capítulos de Génesis, vemos cómo se arruinó toda esa generación, cómo se arruinó, ¿no? Empezando de lo más chiquito a lo más grande, ¿no? Que el Señor tuvo que mandar un diluvio para, de cierto modo, volver a empezar. Como estamos en el día domingo y nos queda un largo camino esta semana, es como una especie de introducción, ¿no? Estos dos días. Y bueno, vamos a ir al versículo de esta semana, el versículo de memoria, que es Génesis 6:8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En esa generación horrible, en esa generación llena de pecado, que el Señor finalmente terminó destruyendo, había una persona, que es Noé, a quien vamos a estudiar esta semana, que halló gracia ante los ojos de Dios. Y para no spoilear lo que viene en estos días que viene, terminaba la lección de este día preguntando, ¿no? ¿Qué tenía Noé de especial? ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Aún conviviendo en esa sociedad donde vivía, llena de maldad, llena de violencia, había algo que lo hacía especial a Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Así que vamos a ver esta semana cuáles eran las características de Noé. Y también qué involucraba este pacto de Dios con Noé, qué involucraba, quién se beneficiaba de este pacto. Y también cómo se revela la gracia de Dios a través de este pacto antes del diluvio. Así que bueno, por hoy vamos a quedarnos con estos pensamientos del pecado, de cómo una cosita tan chiquita nos puede llevar a la destrucción, que el pecado no tiene piso, ¿no? No es algo que caemos y nos quedamos ahí, sino que el pecado siempre lleva a la destrucción y la muerte. Y esta historia de los antediluvianos nos muestra eso, ¿no? Así que bueno, no se pierdan la lección de los próximos días, que vamos a ir viendo cómo fue este pacto con Noé, qué caracterizaba a Noé,
y cómo se revelaba la gracia de Dios a través de este pacto con Noé. Bueno, ahí le damos las gracias a Facu, ahí por haber dado la lección. Como él mismo dijo, no se podría decir más, sino lo justo y necesario, porque si no se va a spoilear, en este caso, la lección o la parte también de los otros días. Así que saludamos ahí a Facu, hacemos nuestras reacciones. Ahí, que el Señor te bendiga, Facu, muy buena, muy interesante saber cómo comenzó todo. Porque no fue de un día para otro que llegó la maldad, sino que fue un proceso en el pecado, en el corazón de las personas. No sé si alguien tendrá algún comentario sobre el día de hoy, que alguien quiera hacer algo específico, solo sobre el día, tratar de no hablar sobre los otros días que vienen, pero solo sobre este día. Si es que no hay nadie, queremos pedirle ahí ¿Quiero decir a... algo? Dale, Ari, te escuchamos. No sé, tengo muy malo internet y no sé si me escuchan bien, pero creo que es importante recalcar, como decía Facundo, ¿no? Que el pecado es algo progresivo. Y se me hacía pensar a que una persona no es que va y roba un banco de una, ¿no? Sino que primero empieza con acciones pequeñas. Por ejemplo, no sé, sacándole algo a su madre. Después robando algo en un supermercado o a una abuelita. Y después va a ir a un banco, por ejemplo. Entonces creo que es importante tener cuidado en las pequeñas acciones, porque esas pequeñas acciones nos van a llevar a cometer pecados aún más grandes y peligrosos. Entonces, bueno, eso quería decir. Muchas gracias, Yari. Ahí, gracias por el comentario. Para que sepas, no se quedó pegado, así que se entendió perfectamente. Así que, Facu, no sé si, a ver, Andy vendió el micrófono. No sé si quiere decir algo o alguien más. Solamente quiero decir que la consumación del pacto es la salvación nuestra. Y esa es la finalidad del pacto. Que todos seamos salvos. Eso nomás. Yo, Jaime, Ya, Marcelo, ahí prende el micrófono, te escuchamos. bueno, lo que le quería comentar es que cuán grave es, ¿cierto?, expresar cuando uno expresa, digamos, la naturaleza que tenemos nosotros, la caída, llega a eso, ¿no? A Génesis 6. Cuán importante es que cuando se expresa eso, queda la patada, como se dice en buen chileno, queda la embarrada. Entonces, cuidado con expresar, digamos, nuestra naturaleza y solamente luchar contra ella, porque ya nacemos con eso, pero tratar de no expresarla, ¿no? Porque si la expresamos cometemos pecado. Entonces, cuidado con eso. Y muy bueno lo que tocó acá Facundo, que igual eso me llega. Y eso, solamente, Jaime. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. Ahí yo creo que ya estaríamos listos. Facundo, ¿nos podrías dirigir con la oración final? Dale, oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque pudimos reunirnos un grupo de tus hijos. Bueno, agradecerte, Señor, por todas las bendiciones, reiterarte los pedidos que se hicieron y pedirte especialmente, Señor, por nuestra vida espiritual, Señor. Te pedimos que aquellos hábitos, aquellas acciones que están equivocadas, aquellos vicios, Señor, aquellas cosas que hacemos mal, que tú nos fortalezcas, Señor, para que podamos ir abandonando todo aquel hábito que nos aleja de ti, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los chicos, a cada una de las familias, pedirte por aquellos que están enfermos, que están sufriendo, y que bueno, Señor, que en esta semana que comienza podamos caminar de tu mano, Señor, y podamos tener una semana bendecida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Bueno, damos gracias a cada uno de ustedes los que estuvo con nosotros en este día domingo de escuela sabática, el cual, como siempre hacemos, leemos y tenemos el día lunes, el día sábado y el día domingo.
Y bueno, queremos que puedan prender sus camaritas ahora para poder verlos y despedirnos. Así los esperamos el día de mañana a las 8, 7, 6 y 5 AM, dependiendo del país. Así que nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Chau, chau.